con la creación del espacio donde va a ir una tabla dinámica, lo que acabamos de hacer es crear los cimientos. Por lo tanto, ahora necesitamos levantar la estructura de nuestra tabla dinámica. Esa estructura responde a la forma en la que vamos a ver la información. Para conseguir esto eficazmente, tenemos que tener muy claro cuál es nuestro objetivo a la hora de crear una tabla dinámica. ¿Cuáles son las preguntas que nos planteamos respecto a la información? Demos un repaso antes a la tabla origen para recapacitar sobre esta cuestión. Si yo estoy intentando crear una tabla dinámica, ¿para qué es? ¿Qué información necesito? Vamos a imaginar que la respuesta a esta pregunta sea la siguiente. Necesito saber las ventas que se han producido en cada una de las rutas que hay en esta columna por cada uno de los agentes que hay en esta otra columna. Esta es solo una posibilidad, una pregunta de tantas que podemos hacernos. Así que es muy importante repetirla y concienciarnos muy bien de esa pregunta. Insistimos, ¿cuántas ventas, es decir, en la columna importe, se han realizado en cada una de las rutas que aparecen en esta columna por cada uno de estos comerciales? Una vez que tenemos clara la pregunta e identificadas las columnas donde están los datos que responden a nuestras preguntas, tenemos que pensar, ordenados en filas, ¿qué datos nos interesa representar? En principio, vamos a suponer que lo que nos interesa es que en filas estén las rutas, es decir, este campo. Ahora bien, en columnas, es decir, estamos hablando de una tabla dinámica, por lo tanto, de una tabla de doble entrada. Hay datos que están dispuestos en filas y otros en columnas. Bien, pues en columnas, ¿qué datos nos va a interesar que estén dispuestos de esa forma? En este caso, vamos a suponer que queremos que sean los agentes. Y ya en el cruce de un dato con el otro, es decir, en el cruce de una fila con una columna, va a estar la venta que se ha realizado. Es decir, las ventas que ha realizado cada agente en cada una de las rutas. Vamos a entender todo esto mejor viendo la tabla dinámica directamente. Creo que ha sido bueno no tener la tabla dinámica ya terminada en pantalla para hacer un ejercicio de abstracción del objetivo que pretendíamos. Aquí podemos ver ese objetivo ya plasmado en una tabla terminada, es decir, una tabla que ofrece la información de las rutas en filas y en columnas podemos ver que están los agentes. En el cruce de cada fila con cada columna vemos las ventas que ha realizado ese agente para cada ruta. Muy bien, pues hemos dedicado mucho tiempo a insistir con la importancia de tener claro el objetivo, puesto que es fundamental. Y ahora el trabajo que nos queda veremos cómo no es tan difícil. Más bien al contrario, es muy sencillo. Tan solo se trata de plasmar ese objetivo haciendo unos pocos clics. Por ejemplo, necesitábamos las rutas en filas. Pues hacemos clic en esta fila junto a la palabra ruta y no soltamos el ratón hasta dejarlo caer en el cuadrante que pone filas. Como vemos, ha sido tan sencillo como arrastrar una etiqueta a uno de los cuadrantes. Ahora vamos con el de las columnas. Si recordamos, en las columnas tenían que estar los agentes, que concretamente está aquí la etiqueta. Hacemos clic en esa etiqueta y sin soltar arrastramos hasta columnas. Aquí vemos que los agentes se disponen en columnas. Y por último, nos queda los valores, es decir, que en el cruce de cada ruta con cada agente tiene que haber un valor. Ese valor corresponde a importes, que lo arrastramos hasta aquí. Y ya tenemos nuestra tabla dinámica. Ahora se nos abre un mundo de posibilidades a la hora de pulir el aspecto de esta tabla dinámica, a la vez que también podríamos jugar con otras posibilidades organizativas en cuanto a la información. Por poner un ejemplo, si echamos un vistazo a la tabla origen, también podríamos haber necesitado una lista de ventas por fechas y por clientes. Y lo podríamos haber hecho de la siguiente forma. En este caso no nos haría falta el campo agente y lo podríamos quitar, y el campo ruta lo podríamos sustituir por cliente aquí en el panel de filas. Y con esta facilidad
hemos construido una tabla donde nos indica las ventas por cada cliente. Por último, comentar que si algún usuario se pregunta por qué aparece este panel a la derecha o por qué no aparece, la respuesta es que este panel aparece cuando tenemos seleccionada cualquier celda de una tabla dinámica. Si hacemos clic fuera de esa tabla, el panel desaparece. También tenemos la posibilidad de que, aunque estemos dentro de una tabla dinámica y aparezca, desde la ficha Analizar, y concretamente dentro del grupo Mostrar, hagamos clic en Lista de campo y lo deseleccionemos. Por supuesto, también podemos cerrarlo haciendo clic en el aspa que hay en la parte superior derecha. También recordamos a los usuarios de Excel 2010 que la ficha Analizar en esa versión se llama Opciones.